Bueno, Varadero, Argentina, Córdoba, Argentina, Lima, Perú, Rosario, Santa Fe, Argentina, San Francisco en Argentina, El Salvador, Cali, Colombia, Córdoba, también Argentina, Medellín, Bogotá, Caracas, bueno, muy bien, Maracaibo, una audiencia bien diversa. Berazategui, querida ciudad, en la provincia de Buenos Aires, Arequipa. Bueno, vamos a comenzar. Primero, bueno, les agradezco nuevamente que estén aquí. En segundo lugar, reglas de comportamiento que, bueno, a esta altura son casi irrelevantes porque todos, por lo menos en estos webinars, son todos muy disciplinados. Casi la única regla es mantener los micrófonos apagados mientras otro está hablando. La agenda de este encuentro de 60 minutos va a ser la siguiente. Primero, después de contarles estas notas introductorias, voy a hacer una presentación donde voy a mostrar un caso donde aplica la metodología, o las tres metodologías más precisamente. Y después vamos a abrir el diálogo en el chat para que me hagan todas las preguntas que consideren pertinentes. Preguntas que pueden ser también transmisión de experiencias, alguna cosa que les salió bien, alguna cosa que les salió mal. Si alguien quiere contar una experiencia y tenemos tiempo, también puede abrir su micrófono y contarlo. Así que bueno, trataré de ser breve para dar espacio también a las preguntas. Aclaro que el contenido de este webinar está puesto en LinkedIn en dos lugares. Uno es en mi perfil, en destacados, pueden bajar el contenido que vamos a compartir en este webinar, así como los otros webinars que estamos dando en línea, que son el de BCM, Value Stream Map, y el de, digamos, resolución de un problema con el formato A3 de una gestión comercial, que lo vamos a ver mañana en este horario. Y también, si van a la página de empresa dentro de LinkedIn de HLT Network, el nombre está aquí, también pueden bajar esos contenidos. Bien, comenzamos entonces. Ahora voy a compartir la pantalla y voy a mostrar la placa inicial de la presentación, y una vez que la vean, les voy a pedir, si 3 o 4, no más, pues somos unos cuantos, pueden decir si me están escuchando y si la ven ok. Entonces vamos a compartir la presentación. Ahí está. Si me dicen que está ok y me escuchan además, comenzamos. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, entonces, PDCA, Six Sigma, A3, métodos de resolución de problemas, de implementación de proyectos, todos tienen un común denominador. Buscan optimizar la eficiencia de procesos existentes. No son proyectos de inversión de capital, sino que son proyectos que buscan optimizar o aprovechar al máximo las capacidades existentes. Hay otros, los 8 pasos y muchos otros. Lo primero que quiero destacar es que todos son buenos, todos funcionan. Hay algunos que son más aplicables a ciertos casos que otros, pero todos son buenos. Lo que diferencia el éxito o el fracaso de una metodología no es más que el implementarla, el seguir el paso a paso que indica esa metodología y en cumplirlo a rajatabla. Entonces, hoy vamos a hablar en particular de PDCA, Six Sigma y A3. PDCA, el método que es el clásico de los clásicos, mejora continua, el ciclo de Deming, también llamado así,
que simboliza plan, do, check y act. Es decir, planificar, hacer, controlar los resultados que se obtienen y actuar en consecuencia, ya sea para iniciar un nuevo ciclo o para ajustar la mejora que se ha hecho. Six Sigma, que es un método de 5 pasos, que consiste en definir un problema, medir las variables que lo integran, analizar y encontrar las causas raíces, implementar soluciones y sostener los resultados en la última fase, que es controlar. Y A3, que es un método que se utiliza mucho en Lean y que también establece cuáles son los pasos que se deben seguir desde la definición del contexto de un problema, la definición del objetivo, el proceso de resolución del problema, la implementación de una solución y qué es lo que vamos a hacer para sostener los logros. Es decir, fíjense que todos tienen más o menos la misma lógica. Quienes estamos presentando esto, yo en particular me toca hablar a mí, esta vez soy Adrián, pero Constanza y Belén son mis socias en HLT Network, la consultora con la cual trabajamos desde 2002 en el mercado, en todo lo que sea buenas prácticas de mejora. Como siempre digo, no vinieron a escuchar presentaciones, presentaciones personales, así que nos pueden mirar en nuestros perfiles de LinkedIn si quieren saber más acerca de nosotros. Muy bien, seguimos adelante. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un problema bajo la luz del siguiente modelo. Lo vamos a seguir en el paso a paso. Si lo encaráramos como un proyecto Six Sigma, a través de las 5 etapas, como les decía: definir, medir, analizar, implementar y controlar, a través de un PDCA, que es planificar, hacer, chequear y actuar, o auditar, y lo vamos a comparar todo esto al final con un esquema A3, que muchos lo usan como un resumen de lo anterior, pero que en sí es una metodología, desde el punto de vista de que uno puede ir completando los espacios de lo que podría ser una especie de formulario A3 y, y a medida que lo va completando va avanzando en forma ordenada en la solución de este problema. Cualquier pregunta que tengan o aclaración que me quieren hacer y que no tiene sentido hacerla al final, por favor me la hacen a través del chat y voy a ir tratando de contestarlas a medida que avanzamos. Bien, entonces, vamos a la descripción del problema. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de un problema que hay en un call center. Todos conocemos lo que es un call center, ya sea porque lo hemos experimentado o sufrido, según el caso, como usuarios, o porque hemos estado involucrados desde el punto de vista laboral con alguno de ellos. Hay un problema que se manifiesta de dos formas y es algo bastante típico en un call center, que es causa de insatisfacción de los usuarios. Una visión del problema es que hay una demora desde que el operador que está contestando una llamada decide pasarla a un supervisor. ¿Por qué? Porque, bueno, el usuario insiste en comunicarse con un supervisor, o porque el grado de respuesta necesaria excede las atribuciones o la función del operador del call center. Por lo tanto, decide elevarla, lo cual se llama escalar la llamada en la jerga de los call centers. Y otro problema es que la cantidad de llamadas que terminan yendo hacia el supervisor resulta excesiva. Esto es un problema siempre en los call centers. O sea, siempre se trata de minimizar la cantidad de llamadas que pasan todos los filtros. Generalmente un primer filtro es un sistema automático. Luego hay un segundo filtro, que es el operador, y finalmente está el supervisor. O sea, que es
muchas veces es la tercera instancia, la del supervisor. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos resumir esta problemática en lo que se llama un cuadro de VOC, que es Voice of the Customer, que es cómo reflejamos la voz del cliente, que es cómo mostramos cuáles son todos los intereses en pugna en esta problemática. Entonces, primero, en una primera línea podemos poner, bueno, el usuario. El usuario se queja de que hay una demora excesiva desde que el operador decide pasarlo a un supervisor, empieza la musiquita hasta que termina, hasta que finalmente otra persona lo tiene. Bueno, ese es un tiempo que no debería exceder demasiado cierto valor. ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de critical to, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de satisfacción del usuario. ¿Cómo podemos medir? El I es cómo podemos medir ese problema con tiempo de espera. ¿Y cuál sería un requerimiento para el mismo? Bueno, vamos a considerar que 15 segundos es lo máximo que aguanta un usuario escuchando la música antes de cortar o de ponerse de mal humor. Y después tenemos el otro problema. El otro problema ya es un tema de negocio, es que la cantidad de llamadas que llegan al supervisor es excesiva en este call center del cual estamos hablando. ¿A dónde afecta principalmente? ¿De qué estamos hablando? De costo variable. ¿Por qué? Porque es que estamos usando horas caras para resolver un problema que quizás no las necesita. ¿Cuál es el indicador que vamos a utilizar para medirlo? Bueno, el tiempo de operación del supervisor. Y estamos esperando que ese tiempo de operación no sea mayor al 15% de su tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos dos problemas, y usualmente una voz de cliente se compone de varias otras líneas. Entonces, el primer deber, el primer paso de esta metodología y de cualquier metodología es elegir un problema de todos los que tenemos. Uno. No es objetivo, bueno, reducir el tiempo de espera del usuario y el tiempo de operación del supervisor. No. Eso es como tener dos problemas y conduce a un pensamiento doble que termina confundiendo, ¿no? Entonces, la primera regla práctica es elegir uno de los problemas para resolver. En esta instancia, si observan el borde superior derecho, si estuviéramos en una etapa, en un proyecto Six Sigma, en la etapa de definición. Y si estuviéramos siguiendo un PDCA, estaríamos en la primera etapa, que es de planificar. Bueno, vamos a suponer, en este caso, en este ejemplo que hemos elegido, que nos vamos por el tema de la satisfacción del usuario. Es decir, decimos, bueno, vamos a enfocarnos en reducir el tiempo, el tiempo necesario para que esta persona esté esperando a que lo contacte un supervisor. Entonces avanzamos. Entonces, aquí llegamos al punto en el cual tenemos que plantear un objetivo. Hay una sintaxis para plantear un objetivo. El objetivo, la mejor forma de plantearlo es que tenga, primero que empiece con un verbo. En este caso es reducir. Podría ser aumentar, otra cosa, ¿no? Después un sustantivo, ¿qué es? El tiempo medio de espera T. Podemos aclarar a posteriori, ¿cómo lo definimos? Está definido como el tiempo en segundos desde el pase de un operador hasta la toma de la llamada del supervisor. Con lo cual estamos incluyendo en el objetivo una definición operacional del indicador. Y luego tenemos que decir, ¿desde dónde hasta dónde? ¿Dónde estamos parados hoy y dónde queremos ir? Desde un valor actual de 18,1 segundos hasta un valor futuro de 17,5 segundos. ¿Para cuándo? Para diciembre de 2019. Es decir, tenemos todos los elementos. Tenemos un verbo que dice qué es lo que queremos hacer, si subir algo o bajar algo. En segundo término tenemos qué es un objeto, qué es lo que queremos mejorar, en el tiempo de espera. ¿Qué entendemos por ese objeto? Bueno, es la definición operacional. Desde qué valor, donde estamos hoy, hasta qué valor futuro lo queremos llevar. ¿Y cuándo vamos a llegar a eso? Y lo acompañamos por lo que yo llamo siempre la prueba ácida, que es, bueno, graficamos
ese indicador en el tiempo, a ver si somos capaces de graficarlo. Muchas veces hay proyectos que avanzan, y avanzan casi hasta el final, sin haber hecho este gráfico. Con lo cual uno al final se pregunta, bueno, ¿y qué mejoró? Y no sabemos qué mejoró, porque nunca nadie midió la magnitud ni el grado de variabilidad que tenía ese indicador antes. Entonces ahora es muy difícil determinar si la mejora efectivamente se produjo o no. Esto se hace con un Excel, indicando también con un Excel dónde está el objetivo, con lo cual tengo una idea del salto, del gap que tengo para mejorar. Muy bien, entonces, como paso siguiente, acá sigo, fíjense que sigo en las etapas en el borde superior derecho, en la etapa D de un Six Sigma o en la etapa P de un PDCA, o sea, recién estoy empezando, a pesar de todo esto. Esto es clave. Hay muchísimos, pero muchísimos proyectos o iniciativas que avanzan sin haber definido concretamente qué es lo que se quiere, sin haber expresado con propiedad un objetivo y sin haber expresado ese objetivo en forma numérica. Deming decía, bueno, lo que no se mide no se puede mejorar, porque nunca sabemos de dónde estábamos parados antes y dónde estamos parados ahora. Esto es igual, es exactamente lo mismo. Es poner Deming en práctica. Bien, entonces ahora pasamos a la otra etapa, que es el análisis. Bueno, ¿qué tenemos entre manos? Bueno, acá tenemos un sinnúmero de herramientas, de las cuales solo estoy mostrando 3 posibles. Y la herramienta depende mucho del tiempo que tengamos para resolver esto y de la complejidad del problema que tenemos que abordar. Acá estamos abordando un problema medianamente complejo de una forma aparentemente simple. Entonces, lo que tenemos aquí es, primero, como ejemplo, la utilización de un diagrama, un flujograma en el borde superior izquierdo, que es un diagrama que muestra paso a paso cómo se desenvuelve este proceso, de punta a punta, por ejemplo, en este caso, desde el inicio de una llamada hasta el final de la llamada, donde estamos señalizando dónde es que estamos focalizando el problema. Después tenemos un Ishikawa, o un diagrama de espina de pescado. El Ishikawa, o Fishbone, nos indica, nos da la posibilidad de abrir el problema en las múltiples causas posibles. Es decir, es una herramienta fantástica para decir, bueno, a ver, pongamos todo sobre la mesa, sin ponerle una prioridad ni un orden de criticidad. Entonces, lo que se hace es colocar en la cabeza del pez, fíjense que esto simula un pez, un pescado, perdón, un tiempo de espera, que es el problema, y en torno a la espina principal se van desprendiendo espinas que tienen que ver con ciertos temas que se abordan. Por ejemplo, aquí estaríamos diciendo, bueno, si decimos que los tiempos de espera, vamos a la última espina que está en la parte superior izquierda, se debe a que estamos midiendo mal, o sea que estamos en mediciones. ¿Por qué estamos midiendo mal? Bueno, porque quizás desconocemos patrones de conducta de los clientes. ¿Y por qué los desconocemos? Porque tenemos ausencia de datos estadísticos. Fíjense que a medida que nos alejamos de la cabeza, vamos contestando un por qué. Acá estamos diciendo, ¿por qué los tiempos de espera son excesivos? Porque fallamos en las mediciones. ¿Por qué fallamos en las mediciones? Porque no conocemos los patrones de conducta. ¿Y por qué no los conocemos? Porque nos faltan datos estadísticos. Entonces, no es lo mismo decir que algo estamos midiendo mal que no tenemos datos estadísticos. Fíjense que acá hemos respondido 1, 2, 3 niveles de por qué. Lo mismo con el diagrama inferior. El diagrama inferior es un box plot, un gráfico de cajas, donde estamos marcando cuáles son los tiempos medios que estamos tratando, pero clasificados por operador. Entonces acá hemos tomado 4 operadores, Carlos, Ivana, Nancy y Matías, y estamos midiendo cómo comparan sus tiempos. Bueno, no vamos a introducirnos en la explicación de cómo se maneja el box plot o el diagrama de cajas, pero créanme que, digamos, ya algo que se ve claramente es que
el comportamiento de Ivana es distinto al de sus compañeros. Esto significa que Ivana está teniendo un tiempo medio, cuando transfiere, significativamente inferior al de sus compañeros. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, significa que Ivana tiene algo diferente al de sus compañeros. Entonces, si volvemos al diagrama de espina de pescado y vamos por el lado de la mano de obra, tenemos tiempo de espera. ¿Por qué? Porque la culpa de la gente. ¿Y por qué la culpa de la gente? Porque hay bajo nivel de compromiso. ¿Y por qué hay bajo nivel de compromiso? Porque hay un problema con la política de ingresos. ¿Y por qué falta autonomía? ¿Y cómo se llega a esto? Bueno, resulta que cuando estamos investigando este diagrama de cajas, nos vamos a investigar qué es lo que tiene Ivana de diferente a sus compañeros y descubrimos en su legajo que Ivana, digamos, en su etapa, en su adolescencia, era una persona que lideraba a un grupo scout. Los grupos scout, al menos en Argentina, a la rama femenina se llaman las guías. Bueno, resulta que esta muchacha estaba en un grupo de guías y a su vez lideraba un equipo, con lo cual adquirió en su temprana juventud competencias, ciertas competencias de liderazgo. Y de liderazgo bien entendido, o sea, no era un liderazgo caudillesco, sino que era un liderazgo donde tenía que tomar decisiones con autonomía, pero moviéndose dentro de los límites que le imponía la disciplina Scout. Entonces, ¿qué es lo que tiene de particular esta persona? Que tiene un cierto grado de autonomía compatible con los procedimientos existentes. Por lo tanto, tenemos que si comparamos los antecedentes de sus compañeros, vemos que no hay ninguna característica que muestre que desarrolló esa competencia de autonomía. Por lo tanto, yo acá puedo identificar una de las posibles causas raíces del problema, y es que en el proceso de selección de operadores no se analiza la competencia de tomar decisiones de forma autónoma dentro de los estándares establecidos en la normativa del call center. Entonces, ¿qué tengo acá? Una causa raíz identificada. En esta instancia, en un proyecto Six Sigma, estaría entre medir y analizar. O sea, ¿por qué analizar? Porque ya estamos analizando y encontrando cuál es la causa raíz del problema. En un PDCA continúo en la etapa de plan. Fíjense, fíjense el tiempo o la importancia que le dedica el método PDCA a planificar, que es hacer todo esto, definir, juntar la información, hacer un análisis y llegar a identificar la causa. Luego que me queda, bueno, una vez que identifiqué la causa raíz, voy a la acción. Entonces, la acción, la clave para la acción es que yo dirija la acción en forma directamente asociada a la causa raíz identificada. Esto es una prueba importante para garantizar de que no saco acciones de la galera, como se dice comúnmente, porque me gustan, sino que fuerzo a que las acciones estén conectadas íntimamente con la causa raíz identificada. La causa raíz es la misma que acabamos de describir, y las acciones están directamente vinculadas a ella. Por ejemplo, bueno, incorporar en todo el proceso de selección algún test psicotécnico, que los hay, que pueda capturar si esa persona tiene capacidades de tomar ciertas decisiones con autonomía. Y eso se lo encargamos a recursos humanos. Pero otra acción que se puede tomar es, bueno, pero ¿qué hacemos con la gente que está? Bueno, podemos hacer un relevamiento de una jornada de trabajo de varios operadores, incluida Ivana, que la hemos tomado como modelo, para descubrir cuáles son los patrones que utiliza uno y otro y tratar de estandarizar esos patrones y tratar de transmitir algo de lo que los otros no tienen desarrollado como competencia para que empiecen a actuar en forma parecida. Y eso se lo damos a operaciones. Y finalmente, una vez que
algunos de esos patrones estén identificados, ahí viene el área de gestión de calidad, quien puede convertir eso e incluirlo en el protocolo de actuación. Con el código del semáforo de colores del semáforo, podemos darnos cuenta rápidamente cuáles acciones están implementadas con verde, cuáles aún están en veremos, o sea, en ejecución, en amarillo, cuáles no empezaron aún con blanco y eventualmente con rojo si tuviéramos alguna acción que está atrasada. Esto es totalmente visual. Uno con un golpe de vista, sin saber de qué estamos hablando, sabe que, la primera acción está cumplida. Y otra, en un proceso Six Sigma estaríamos ya en la parte de mejorar o implementar mejoras, que es la etapa ahí, y en un proceso PDCA ya estaríamos en la parte de do, de ir a hacer y chequear que los resultados validan la hipótesis que tenemos de causa raíz. ¿Y cómo lo validamos? Con resultados. Es decir, construyendo lo que llamamos muchas veces, nos gusta llamar diagrama del antes y el después, que es comparar cómo era la realidad antes, con azul, el diagrama que teníamos al principio, con la evolución que va teniendo la variable a medida que se van implementando estas acciones. Entonces, vamos a explicarlo un poco mejor. Se supone que como los call centers son negocios de alta rotación voluntaria de la gente, no es demasiado alocado pensar que el hecho de que recursos humanos comience rápidamente a incluir estos test de los cuales hablamos como parte de la selección de personal van a impactar enseguida, porque justamente hay permanente incorporación y salida de gente. Por lo tanto, el hecho de que eso ya esté cumplido, en los meses subsiguientes se empieza a ver con este sube y baja, pero con una tendencia decreciente. Pero como operaciones está haciendo ya su trabajo de medir y empezar a tomar algunas acciones, aunque sea informales, ya se nota que por lo menos la variable empieza a sostenerse, no en objetivo, pero sí en un nivel menor al que teníamos. Y bueno, lo que va a hacer calidad es asegurarse de que estas mejoras terminen de consolidarse en el valor que queremos tener. Y acá seguimos en las mismas etapas de Six Sigma y PDCA. Bueno, y ahora volvemos a la 3, que nos habíamos olvidado de ese diagrama. Todo esto lo podemos hacer también en el contexto de un diagrama A3. El A3 lo que hace, el gran valor que tiene el A3 es volcar de una manera bien visual y fácil de comunicar toda la evolución de este problema. Por ejemplo, en la parte de contexto pusimos un resumen del problema que hay, que eso está asociado a la voz del cliente. En la situación actual ponemos el gráfico, algo más visual que un gráfico imposible, de cuál es la situación. Ahí no es muy difícil darse cuenta lo alejado que está el objetivo de la realidad actual. Y por si alguien tiene dudas, están los datos al lado. En las metas y objetivos transcribimos el objetivo con la sintaxis y la forma de redacción que habíamos hablado. Es decir, reducir el tiempo de medio de espera, de 18,1 a 17,5. En el análisis, lo que hacemos es capturar lo más valioso del análisis. ¿Qué fue lo que nos condujo finalmente a la solución del problema? ¿Cuál es de todos los mecanismos que usamos el que fue la clave para identificar el problema? En las propuestas o contramedidas ponemos el plan, que son las medidas que van a buscar que se solucione este problema. La confirmación la tenemos con el diagrama del antes y el después, que se construye con un Excel, no hay que usar ningún software estadístico para esto. Y luego en el último cuadro colocamos dos cosas importantes. Primero el seguimiento, o sea, ¿qué es lo que queda? ¿Cómo vamos a asegurarnos de que esto no vuelva a suceder? Bueno, habremos incorporado un test de competencias
al proceso de incorporación de gente, habremos incorporado un protocolo, habremos modificado el protocolo de actuación de los operadores para que ciertas pequeñas decisiones se tomen en forma automática, y sí o sí tendremos que hacer un seguimiento como mínimo en los siguientes 12 meses para asegurarnos de que el proceso cambió de verdad. Y algo no menos importante es tener una idea de cuáles son los aprendizajes que nos deja esto. ¿Qué aprendimos de todo esto? Bueno, primero aprendimos que en una población con alta rotación voluntaria tenemos que tener mucho cuidado en seleccionar perfiles y no ser simplemente tomadores de gente que viene y que, bueno, más o menos si cuadra, la metemos adentro, porque eso a la larga termina afectando la eficiencia. Pero además, ¿qué es lo que aparece acá? Aparece una oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad? Bueno, ya que vamos a ponernos mucho más cuidadosos en la selección de las personas, sería una lástima que esas personas se nos fueran. Entonces, podríamos iniciar otro proyecto, otra iniciativa, que sea la reducción de la tasa de rotación voluntaria, para evitar que se nos empiecen a ir personas que fueron bien elegidas. O sea, no queremos que se nos vayan las ibanas, queremos más de eso, ¿no? Si estuviéramos en un proyecto Six Sigma, acá estaríamos en la fase de control, donde ya estamos dedicándonos a verificar cuáles son las técnicas, las herramientas, las modificaciones que necesitamos hacer en el proceso para que los logros se mantengan. Y en un PDCA estaríamos en la parte de auditoría o acción, que es decir, bueno, bien, llegamos hasta aquí y ahora ¿qué hacemos? Volvemos a dar una segunda vuelta, por ejemplo, tratando de que ahora sí, el tiempo no sea, el objetivo no sea 17,5, sino que sea 14 o 13, o sea, vamos por más. Ese es el espíritu de PDCA. Fíjense, acá hay una diferencia que es importante. En Six Sigma los proyectos empiezan y terminan. Una vez que terminó, nos olvidamos, o sea, por supuesto, una vez que nos aseguramos de que la cosa queda estabilizada en mejor valor, buscamos otro proyecto. Por ejemplo, la reducción de la tasa de rotación voluntaria. En un PDCA, naturalmente el PDCA me lleva a dar una segunda vuelta y seguir mejorando en forma continua este proceso. Ahí tenemos una diferencia de matiz, que para algunos no es tan matiz, entre ambas metodologías. Bien, Six Sigma es aplicable o calza mejor, mejor dicho de otro modo, en proyectos que requieren, que siguen esta lógica, pero que requieren un cierto grado de fineza o cuidado en el tratamiento de los datos y la información. Es decir, requiere más análisis de muchos datos, por lo tanto, generalmente llevan un poco más de tiempo. PDCA es un proceso que es relativamente sencillo, puede tomar un poco más de tiempo, pero un poco menos de tiempo, pero sigue un razonamiento lógico de mejora, teniendo mucho énfasis en la planificación, que es en lenguaje futbolístico, es parar la pelota y pensar antes de actuar. Y A3 es un formato ideal para hacer un evento Kaizen. Por ejemplo, supongamos que tenemos este problema y no requiere de mucha investigación, mucho análisis, simplemente de que se junten unas personas en una sala y durante 2, 3 horas o 4 horas o a lo sumo un día se dediquen a pensar y proporcionar la solución de un problema. El formato A3 es ideal porque uno pone el formato y es a medida que llena este formulario a conciencia, en realidad va avanzando en la resolución del problema. Bien, aquí termina esta parte de la presentación, donde presentamos el caso. Lo que quiero hacer ahora es invitarlos a hacer todas las preguntas, reflexiones que consideren necesario, críticas, o contar experiencias que hayan tenido, positivas o negativas, para ponerlas acá, mostrarlas abiertamente, ¿no? Voy a dejar de compartir para tener mejor control de la audiencia y vamos al chat.
mientras esperamos que alguien comente, la verdad es que los tres métodos funcionan muy bien. Lo importante eh, lo importante es llevarlos a cabo. Muchas veces uno dice, bueno, no, pero un Six Sigma es muy complicado, muy complejo, lleva varios meses, bueno, ¿y por qué no probaste con un PDCA? Bueno, sí, pero PDCA es un método muy antiguo, bueno, y una 3, bueno, pero una 3 es un formulario, bueno, pero entonces probablemente es que no quieras mejorar nada. No por antiguo un método deja de ser bueno. Al contrario, si ha sobrevivido tantos años, seguramente algo bueno tiene, ¿no? Hay una pregunta. Buenas tardes. ¿Estas técnicas las puedo integrar con análisis de riesgos propuestos con sistema de gestión como ISO 9001? Sí, totalmente. Totalmente. Es más, desde las primeras versiones de la ISO, eh, siempre estos esquemas resultaron perfectos para gerenciar algo que siempre se le criticaba a la ISO, y era que no establecía cómo mejorar, sino que ponía énfasis en estabilizar y en dejar las cosas como estaban, cosa que para mí no era una visión correcta. Yo creo que no, nunca fue así el espíritu, pero bueno, cualquier método de esto muestra cómo se puede administrar la mejora continua, ¿no? Así que sí, totalmente. Y en particular para la nueva versión de la ISO, que pone mucho énfasis en análisis de riesgo, hay una herramienta en particular que es súper aplicable, que es el ANFE, el análisis de riesgo de modo de efecto de falla. ¿Cómo poder enseñar a concientizar a que un A3 lo puedan realizar los operarios? ¿Es recomendable que ellos aprendan? Bueno, obvio. Eh, lo- lo- las organizaciones actúan mucho por imitación. Entonces, yo diría que es prácticamente imposible concientizar a una organización, a los niveles más bajos de una organización, los que están más en el piso, con técnica de mejora continua, si la gerencia media o la alta gerencia no le da ninguna trascendencia a esas metodologías. O sea, el tema es, si en una organización se percibe que los gerentes escuchan a través de, de métodos como estos, o como otros, pero métodos en fin, entonces eso permea hacia abajo y entonces es mucho más fácil comunicarlo. Eh, para ser claro, o sea, si al gerente no le importa esto, va a ser imposible convencer a los operarios de que les importe, por un tema de imitación. Y bueno, y si ese compromiso está de parte de la gerencia, lo ideal es empezar desde a cosas muy simples. O sea, paramos media hora, 2 o 3, a discutir este problema y hacemos una 3 así, a mano alzada, desprolijo, con una hoja toda sucia, de parados en piso de planta, y resolvemos ese problema. Y mañana hacemos otro y pasado hacemos otro, con cosas muy simples, muy sencillas, y así vamos generando el hábito de analizar las cosas con disciplina. Seguimos. ¿Qué criterios se utiliza para seleccionar el objetivo adecuado? Digamos, el objetivo es un objetivo de negocio, es aquello que le interesa el negocio. Yo hace muchos años, hace muchísimos, estaba como ingeniero de calidad, y a veces me preocupaba, por ejemplo, bueno, la cantidad de documentos que estaban en espera de ser aprobados, ¿no? Entonces, a veces pensaba, bueno, tendríamos que tener un proceso para investigar esto y por qué no me los aprueban. Y la gerencia jamás me escuchaba con eso. Y la verdad es que después le di la razón. O sea, a nivel de negocio a nadie le importa eso, a menos que sean procedimientos críticos. Entonces, el objetivo tiene que ser algo bien alineado con con el interés del negocio. En general, desperdicios o demoras que producen un daño al negocio.
Bueno, para eso es importante la voz del cliente, ¿no? Es hacer ese análisis para ver, bueno, quiénes se quejan por esto y cuál es el grado de qué estamos hablando, cuál es el grado de impacto que tiene en el negocio. ¿Cuánto deberíamos demorar un proyecto de mejora, ya sea PDCA o Six Sigma? Bien, en general, por la complejidad que mencioné, Six Sigma suele ser una metodología que lleva más tiempo, eh, porque uno se mete con Six Sigma cuando en general tiene que escudriñar mucho, y meterse con datos y validar esos datos. Eh, en promedio, podríamos decir que un proyecto Six Sigma puede llegar a tomar, no sé, 4 meses, una cosa así. Ese orden de magnitud, y un PDCA se puede hacer en una tarde. Puede llevar más tiempo, obviamente esto es muy flexible, ¿no? Pero para dar una orden de magnitud, el PDCA debería demorar menos que un proyecto Six Sigma, por lógica. ¿Cómo puedo iniciar un proyecto de mejora de reducción de desperdicio en una planta de bolsas de papel aplicando cualquiera de los 3 métodos como inicio? Eh, bueno, habría que ver qué elegir, ¿no? O sea, habría que ver un poco la magnitud del problema, ¿no? Eh, si es un proceso de fabricación muy simple, quizás, no sé, PDCA con un mismo A3 lo pueda encarar y lo pueda manejar. Eso sí es un proceso de bolsa de papel, que me lo imagino como, no quiero minimizarlo, pero me lo imagino como un proceso un poco más simple que un proceso que involucra reacciones químicas, un proceso físico-químico, ¿no? Que puede llegar a tener mucha data asociada. Pero la verdad es que habría que verlo. En particular, el formato A3 nos resulta muy útil para la resolución de problemas de planta. Juntando a los líderes de los diferentes sectores de manera sencilla se llega a excelentes resultados. Bien, felicitaciones. En respuesta a Alvarado, estoy convencido de que el A3 lo lleven adelante las personas que interactúan con los problemas. Sí, Santiago tiene, la verdad que es una gran verdad lo que dice. O sea, esto para cualquiera de estas cosas hace falta gente que esté en el Gemba, ¿no? O sea, en contacto con el lugar donde suceden las cosas. Así que gracias, Santiago, por la aclaración. Entonces podemos decir que estos sistemas son un método de aplicación para ISO 9004. Bueno, la 9004 es, digamos, la norma que describe el cómo, ¿no? Pero sí, cualquiera de estos métodos de alguna manera representa la forma en la cual la organización decide llevar adelante su proceso de mejora continua, ¿no? Mi sugerencia sería que elijan uno. Si nunca hicieron nada, absolutamente nada, yo empezaría con A3, que es lo más simple. Es una hoja nada más, ¿no? Y no requiere, casi no necesita entrenamiento, es llenar los espacios. Quizás el más simple y más intuitivo de todos. En nuestro caso, el formato A3 forma parte de la resolución de problemas y queda en la cartelera FMDS, lo que permite que los líderes o gerentes puedan seguir la evolución del problema. Bueno, esto es, justamente por lo visual, el A3 permite pegarlo en carteleras para mostrar cómo se gestiona la mejora en línea. FMDS es un sistema de gestión visual propio de la cultura Toyota, que permite gestionar contra los tableros. Es un concepto muy difícil de encontrar en la industria, pero muy útil, que es, bueno, gestiono mi día a día contra un tablero. De tal manera que cualquiera que mira el tablero ve cómo está trabajando hoy todo el mundo en esta área. ¿Cómo podría diferenciar qué herramienta de análisis de causa raíz es la adecuada para utilizar para un evento Kaizen? Por ejemplo, un diagrama de Ishikawa o un árbol de hipótesis. Bueno, un evento Kaizen es un evento en el cual se reúne un grupo de gente a resolver un problema. Puede durar 1 hora, 2 horas, mediodía, día, no sé. Pero en general
se entiende que un evento Kaizen es un evento corto. La metodología depende de quien facilite ese evento, ¿no? A menos que quien reúne esa gente ya maneje esto con fluidez. Todo depende. Que el diagrama de Ishikawa es como lo más conocido por todos, ¿no? O sea, muy fácil de entender. Todo funciona, el árbol también. El problema acá es llegar al origen del problema. O sea, es muy común, por lo menos a mí me resulta muy común, escuchar a clientes o potenciales clientes que me dicen que usan siempre el diagrama de Ishikawa, y cuando me muestran lo que hacen, en realidad son diagramas que apenas tienen un porqué, o sea, se quedan ahí nomás, en una primera rama, no profundizan. Hay dos pruebas que se los transmito como tips, que son típicas. Cuando un diagrama de Ishikawa, en la parte de gente, termina en falta de compromiso, bueno, quiere decir que no profundizaron lo suficiente. ¿Por qué? Porque falta de compromiso, ¿qué es? ¿Qué solución le aplico a la falta de compromiso? ¿Una charla? ¿Cuánto dura el efecto de una charla? Horas. Un día, si fue una charla súper explosiva, pero en general la falta de compromiso, si uno avanza en los porqués, se da cuenta de otras cosas que están más profundas y a uno lo acercan a la causa real, ¿no? Entonces es muy común encontrar diagramas que terminan en cosas como falta de compromiso, falta de entrenamiento, pero la pregunta siempre es, ¿pero por qué no avanzamos un poquito en los porqués de todo eso? Porque en general las acciones que uno puede atarle a esas causas son muy genéricas, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo debo evaluar qué metodología usar? Bueno, la verdad es que es una pregunta parecida a otra anterior. Depende del caso. Es muy difícil hablar en general, habría que ver un caso verdadero y evaluar, ¿no? Pero si tuviera que usar criterio, diría, bueno, o sea, Lean es otra cosa, no es una simple herramienta, ¿no? Lean es, aplicar Lean en una organización es aplicar una serie de cosas. Pero, bueno, no sé, yo diría, si tengo que hacer un evento Kaizen, juntar a la gente en una sala para analizar un problema, bueno, una 3, o sigo un PDCA. Si tengo que hacer un análisis un poco más complicado, que me requiere sentarme, analizar números y demás, Six Sigma seguramente va a ser más apropiado, sobre todo si es un proceso complejo. La capacitación es el método adecuado para fomentar el compromiso de mejora continua dentro de la organización. La capacitación es una, pero el método, la forma más eficiente de fomentar el compromiso es que los jefes y los gerentes hagan las cosas primero. Es decir, si un jefe ante algún problema se sienta, saca un papel y él mismo garabatea un Ishikawa, ahí está transmitiendo compromiso. Y si lo hace 2, 3 veces, entonces va a ser muy fácil en la organización transmitir eso. Pero simplemente solo con capacitación diría que no, al menos en mi experiencia. Por mi experiencia en llevar a cabo un proyecto Six Sigma para reducir el nivel de bloques rechazados en la línea de motores, que es una empresa automovilística, algunos inconvenientes o desafíos fueron contar con datos reales, medir y establecer cómo medir, luego definir qué herramienta utilizar en la etapa de medir y analizar, y por último, la resistencia al cambio a la hora de proponer las acciones. Bien, bueno, es una expresión, bueno, digamos que está contando una experiencia, Candela, es es muy interesante, sobre todo hay un punto que es clave ahí, que es la resistencia al cambio a la hora de proponer las acciones, ¿no? Muchas veces la resistencia al cambio, que es independiente del método que utilice, se debe a que quizás no fueron bien analizados lo que llamamos los grupos de interés antes de empezar el proyecto. Y es
parar un poco y decir, bueno, a ver, ¿cuántas personas o sectores o áreas, aunque sea informales, dentro de la organización, pueden estar interesados en esto? Yo a veces hablo de que para responder a esta pregunta no hay que mirar el organigrama de la organización, sino la estructura de poder de la organización, que muchas veces es diferente en el organigrama. Por ejemplo, hay organizaciones donde el sindicato tiene un poder enorme y no está en el organigrama. A eso me refiero. O ciertas áreas. Quizás el jefe de mantenimiento es mucho más poderoso e influyente que el jefe de producción. Y eso no está en el organigrama. En el organigrama son pares. Entonces, analizar los grupos de interés es sentarse y mirar la organización con visión, con anteojos de visión política. Y decir, bueno, a ver, ¿quiénes se pueden oponer a esto? ¿O quiénes pueden tener algún interés en que esto salga o que no salga? ¿No? Y hacer ese análisis antes de empezar ayuda un montón a avanzar con esto, ¿no? Nos pasó con un cliente con un sindicato muy fuerte adentro, pero muy fuerte, y que emplea muchísima gente. Nosotros hacíamos un trabajo muy fino con nuestros consultores también, con el sindicato, con los delegados, para subirlos al tren, porque era algo que realmente mejoraba la eficiencia y hacía que la gente trabajara menos. Eh, entonces, hacíamos un trabajo fino para subir a todos los delegados, al delegado principal, y estaban todos de acuerdo, y a veces nos boicoteaban reuniones, ¿no? Que citábamos a la gente a una reunión, la organización, la empresa daba la autorización y la gente no venía. ¿Por qué? Y porque se habían olvidado de invitar al delegado. Entonces decíamos, pero ¿por qué no lo invitan? O sea, si el delegado está de acuerdo con lo que estamos haciendo, es una torpeza no invitarlo, porque aunque no venga, porque de hecho cuando lo invitaban no venía, es una torpeza no invitarlo, porque es un grupo de interés y es sensible a esas cosas. Entonces a veces los problemas no son por los conflictos que genera la metodología, sino simplemente por no contemplar cuáles son los intereses de ese grupo de poder. Y sé que me estoy metiendo en un tema delicado, ¿no? El Gay Aranar para mejorar primero tu sistema de medición para obtener datos reales y verídicos. Eh, sí, digamos, Gay Aranar es estudiar la confiabilidad de los datos sobre los cuales vamos a tomar las decisiones. Es algo típico de Six Sigma. Bibliografía, sí, la podemos, lo que pido cuando me piden bibliografía, si me lo pueden pedir por mensaje, porque si no mi memoria es frágil y después me olvido de que me lo pidieron acá en el chat. Pero bueno, hay muchísima bibliografía disponible, gratis en internet, hay artículos, igual si me lo piden puedo mandar algún libro como para leer. Uno de los mayores problemas en muchas empresas es que no tienen sus procesos estandarizados, lo cual dificulta aplicar metodologías. Bueno, sí, hay empresas que tienen un grado de caos interno que hace muy problemático avanzar en estas cosas, ¿no? Por empezar, porque no hay datos, como bien dice Luis, y bien comentaron más atrás en otro comentario. Es decir, cuando no hay datos, uno dice, bueno, a ver, veamos cuáles son los datos de desperdicio. Bueno, no sé, tener una planilla, es más o menos, bueno, el más o menismo, ¿no? O sea, eso de a ojo creemos que es tanto, pero no está medido con propiedad. O otra que puede pasar, hay varias versiones de desperdicio, ¿no? O sea, el scrap lo miden acá y da una cosa, y lo miden allá, lo dan otra, lo miden allá y da otra, lo informan a la casa matriz de otra forma, entonces uno no sabe dónde está parado, no sabe qué es lo que hay que mejorar al fin y al cabo, ¿no? Eh, pero bueno, la falta de datos también es importante. Y a veces es increíble cómo hay organizaciones que se manejan sin datos. Por lo tanto, antes de meterse en algo de esto, tienen que empezar a medir alguna cosa, ¿no? Si no, nunca saben si mejoran o no. El gran obstáculo para la difusión de la metodología es el poco compromiso con las actividades de parte de las gerencias.
que piensan que esto es magia, con el simple hecho de contratar a un ingeniero a cargo se solucionan los problemas que acarrean por años, sin fomentar una cultura organizacional en torno a la mejora continua. Sí, es verdad, pero muchas veces me preguntan, bueno, pero si la gerencia, los dueños, supongamos una pyme, el dueño no está comprometido con esto, ¿qué se puede hacer? Nada. O sea, si no está comprometido, no cree en eso. No, no me imagino, no, debe ser por la edad, pero hace tiempo que dejé de luchar contra cosas que no tiene sentido luchar. O sea, hay organizaciones que quieren mejorar y organizaciones que no quieren mejorar. Yo creo que es así, ¿no? Y hay organizaciones que quieren mejorar eh, pero luchan contra sus propios paradigmas, pero hay también dueños de empresas muy inteligentes que son conscientes de eso. Y bueno, ahí sí, digamos, un consultor con experiencia los puede llevar de a poco para que ayudarlos a luchar contra sus propios fantasmas, ¿no? O sea, no es cuestión de echarle la culpa siempre al dueño, porque a veces el dueño le fue bien así. Así que le cuesta cambiar, y a todos nos cuesta cambiar después de todo, la forma de trabajo. Estamos llegando al final, nos quedan escasos 2 minutos para terminar. Leo un último comentario. Me pasó un caso donde la gerencia deseaba mejorar un proceso, pero no dieron a conocer cuál es el beneficio y tampoco los riesgos de no aplicar la mejora. Creo que esto es un punto importante de reconocer. Sí, quizás fue simple torpeza, nada más. En este caso es mejor. Una cosa que es muy importante, antes de que me olvide, lo digo en 30 segundos, es no, no, no ocultar un achicamiento de personal con una metodología. O sea, si uno tiene que reducir personal, lo mejor es que diga hay que reducir personal, que reduce personal y se terminó. O sea, pero no poner como excusa un Lean, un Six Sigma, un PDCA. O sea, ¿para qué? Si hay que sacar gente, hay que sacar gente. Se terminó. Sería una decisión de la gerencia. Pero eh, no colocarle un estigma a una metodología por usarla como excusa eh, para hacer otra cosa, para ocultar una decisión que ya estaba tomada, ¿no? Lo mejor es que estas metodologías que están creadas para esto sirvan para producir más con la misma gente e incluso trabajando menos. Esa es, al fin y al cabo, la cuestión. Bueno, estamos ya en tiempo. Les repito, el contenido que hemos compartido hoy lo pueden ver en mi perfil de LinkedIn, lo pueden bajar de ahí. Esta charla está siendo grabada, así que la pueden, mañana o pasado va a estar disponible en YouTube. Yo igual en LinkedIn voy a colgar el link, por si tienen la paciencia de escucharla otra vez. Y bueno, les aviso que estamos organizando un workshop ya así más formal, con análisis de un caso y demás, para la metodología de BCM, que es muy pedida. Como última pregunta, mientras se van desconectando, porque ya estamos terminando, no quiero robarles más tiempo, eh, eh, un saludo y un pedido. Primero, les agradezco haber tenido la paciencia, el aguante de esperar hasta el final, les agradezco las preguntas, la disciplina para preguntar, para mantener sus micrófonos apagados. A medida que se vayan, lo que les pido es, si tienen ganas, de poner dos cosas. Primero, algún tema que les gustaría tratar en webinars de esta índole, así gratuitos, de 1 hora en el futuro. Y una cosa que me interesa, sobre todo con un público así multicultural, es cuáles serían los mejores horarios para estos eventos después del coronavirus. Porque ahora estamos todos con horarios más flexibles, porque muchos de nosotros estamos en casa. Pero sería bueno saber cuáles son los mejores
mejores días y horas para estos eventos en el futuro, una vez que volvamos a la normalidad. Bueno, muchas gracias de nuevo para todos y bueno, me quedo conectado para ir leyendo los mensajes que quedan.